En el nombre de Jesús, tu Espíritu Santo nos enseñe, Dios, nos revele a Cristo en la Escritura, y que en el nombre de Cristo tu palabra traiga esperanza y fe en medio nuestro, en el nombre de Jesús. Amén. Amados, pues la carta de Apocalipsis para algunos trae mucha duda, y es normal por los simbolismos que se manejan, pero yo quiero decirte que el estudiar Apocalipsis debemos de tener un corazón abierto a lo que fue revelado a un hombre de Dios que caminó con Dios, que fue amigo de Dios. El apóstol Juan es el autor de esta carta, obviamente inspirado por el Espíritu Santo. Y esta carta fue escrita aproximadamente entre el 70 o 95 después de Cristo, en el año 70 o 95 después de Cristo. Ahora, yo quisiera que estudiáramos esta carta no con una, no con un vacío teológico, algo solamente con conocimiento. No, no, yo quiero que lo estudiemos a la luz de un corazón que ama a Cristo y que estuvo esperando el mensaje que había de ser revelado, y este es el corazón de Juan. Entonces yo quiero invitarte a que tú tengas un corazón para Cristo, un corazón expectante de lo que Él quiere hablar. Yo no quiero iniciar este estudio como algo teológico solamente, sino un estudio que nos lleve a amar a Cristo, a creer en Él. Amén. Entonces vamos a entender esto. Bueno, el tema principal de Apocalipsis es la revelación de Jesucristo. Entonces, la palabra Apocalipsis quiere decir quitar el velo, o literalmente revelación. Entonces, el libro de Apocalipsis es la revelación de Jesucristo. Entonces es un libro que trae mucha esperanza y nos trae ese fundamento que nuestra fe necesita en estos tiempos. Entonces yo quiero invitarte a abrir tu Biblia aquí en el libro de Apocalipsis capítulo 1, y vamos a leer el verso 19 que dice: escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. Cosas que has visto. Dice, las cosas que has visto, las cosas que son ahora y las cosas que sucederán después. Entonces, el libro de Apocalipsis está dividido en estas tres partes, ¿ok? Entonces, vamos entendiendo, ten listo tus notas, espero que estés anotando. Finalmente, el libro de Apocalipsis presenta a Jesús de una manera más excepcional que cualquier otro libro de la Biblia. ¿Por qué? Porque los otros evangelios presentan a Cristo como el Verbo hecho carne, como el humilde carpintero, el Hijo de Dios que caminaba en el poder del Espíritu Santo, el Salvador que resucitó. Pero en Apocalipsis vemos la revelación de lo que Jesús es en el cielo, sentado a la diestra de Dios, siendo el primogénito de la creación, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra. Entonces Apocalipsis es poderoso. Entonces vamos a estudiar este libro con fe y con expectación. El mensaje central, lo dijimos hace unos momentos, la revelación de Jesucristo. Entonces, como aplicación personal, yo te invito a anotar ahí: el principal manantial de la esperanza y el valor cristiano es la certeza, escucha bien, de que el enemigo ha sido derrotado y ha caído. Es lo que nos muestra Apocalipsis, es lo que tú y yo podemos aplicar a nuestras vidas. Que nuestro enemigo ha caído, que el enemigo ha sido vencido por Cristo. Entonces todo seguidor de Jesucristo no está peleando una causa perdida. Jesús ha vencido, y por lo tanto todos sus seguidores, todos sus discípulos pueden vencer y serán vencedores. Amén. Entonces tú y yo podemos aplicar todo lo que aprendamos en Apocalipsis en ser vencedores en cualquier circunstancia que estemos pasando. En el capítulo 22, verso 10,
Quiero que lo leamos. Apocalipsis 22, versículo 10. Dice, y me dijo, no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. Esta profecía no sería sellada, ¿por qué? Porque posee relevancia para los cristianos de todas las generaciones. Este libro es aplicable como todo libro de la Biblia para todas las generaciones. Estamos estudiando la Biblia, que es la palabra de Dios, que es viva, que es eficaz y que es más cortante que una espada de dos filos, nos dice la palabra de Dios. Amén. Entonces vamos a leer el verso 1 del capítulo 1, por favor. Y vamos ahí a entender que del verso 1 al 8 es la revelación de Jesucristo. Dice la palabra de Dios, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es, el que era y el que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. He aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el todopoderoso. Entonces podemos ver que el Apocalipsis es la revelación de Jesucristo. Ahora, en el verso 2 dice que Juan da testimonio de lo que vio. Dice, y su testimonio es verdadero. Bueno, Juan ha venido dando testimonio en el evangelio que Dios le concedió escribir, inspirado obviamente por el Espíritu Santo, en sus cartas que también están en el Nuevo Testamento. Ha venido dando testimonio verdadero en su vida y en su predicación, una predicación cristocéntrica, totalmente exponiendo el carácter de Cristo, la obra de Cristo, y nos hace ver lo confiable que es la palabra de Dios, porque estamos recibiendo una revelación del cielo a través del apóstol Juan. Ahora, es importante hacer notar la vida de Juan. La vida de Juan es un hombre que tiene un testimonio de ser cercano a Cristo. Incluso en el Evangelio de Juan, él mismo se describe como un hombre que se recostaba en el pecho de su Señor. ¿Por qué? Porque Juan era un muchacho cuando caminó con Cristo y logró tener una estrecha relación con Jesús, lo cual nos hace entender que Juan era un amigo de Cristo. Y yo quiero decirte que Dios revela sus grandes revelaciones y su grande misterio a sus amigos. Y Dios quiere revelarse ahora a su iglesia, porque Jesús dijo, ya no los llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, los he llamado amigos. Jesús quiere revelarse a tu vida, quiere revelar su carácter a tu vida. Y esto es lo que nos enseña la vida de Juan. Ahora, en el verso 3 dice, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Yo quiero leerte este versículo, en la NTV, Nueva Traducción Viviente. Dice, Dios bendice al que lee a la iglesia las palabras de esta profecía y bendice a todos los que escuchan el mensaje y obedecen lo que dice, porque el tiempo está
cerca. Esto nos habla que este libro, esta profecía, tiene que ser leída en voz alta en la iglesia. Yo quiero que tú seas bendecido, yo quiero ser bendecido. Esta profecía tiene que ser entendida, tiene que ser guardada en nuestros corazones para obediencia. Esto sugiere el hecho de que Dios está esperando que se obedezca esta palabra, es porque hay urgencia en su reino. Y es porque el tiempo está cercano, esto es lo que está diciendo. Entonces, el tiempo está cercano y el pueblo de Dios tiene que despertar a una obediencia a Cristo radical. Entonces, esta es una de las 7 bienaventuranzas que existen a lo largo de Apocalipsis. Son 7 bienaventuranzas y este verso 7 es la primera. Tenemos también en el capítulo 14, verso 13, otra bienaventuranza y se las quiero leer. Dice, oí una voz que desde el cielo me decía, escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu Santo, descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. Bienaventuranzas, bienaventurados, quiere decir más que bendecidos. Te voy a leer la otra, capítulo 16, verso 15, dice, he aquí, yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. También capítulo 19, verso 9 dice, y el ángel me dijo, escribe bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero, y me dijo estas palabras verdaderas de Dios. Capítulo 20, verso 6 dice, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Apocalipsis 22, 7, la sexta bienaventuranza, dice, he aquí vengo pronto, bienaventurado, más que bendecido, el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Entonces, en la iglesia de Cristo, la profecía de Apocalipsis tiene que ser comprendida, abrazada y demostrada en obediencia a nuestro Señor Jesucristo. La séptima bienaventuranza está en el capítulo 22, verso 14. Dice, bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Amén. Verso 4 dice, Juan a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros del que es y que era y que ha de venir. Entonces Jesús estuvo en el pasado, en el presente y en el futuro. Él sigue siendo Dios y Rey de Reyes. Dice, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Bueno, esto significa la actividad dinámica del Espíritu Santo. Quiero que me acompañes por favor a Isaías 11:2. Dice, y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Entonces quiere decir que el mensaje que está dando, está próximo a dar en el capítulo 2 a las 7 iglesias, es dado por el Espíritu Santo, y la dinámica del Espíritu Santo es un espíritu de sabiduría, de poder, de temor de Jehová, es un espíritu de conocimiento. Entonces, todo esto es inspirado por el Espíritu Santo. Amén. Verso 5 dice, y de Jesucristo el testigo fiel. Lo llama testigo fiel. Apocalipsis, a Cristo, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Hace notar su obra en la cruz, su resurrección de los muertos y su obra en nuestras vidas para salvación. El verso 6 dice, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios y su Padre, a él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Hace notar la obra de Cristo en todo creyente. Cuando venimos a Cristo somos llamados a dar testimonio y adorar a Dios. Son las obras que hacían los sacerdotes en el Antiguo Testamento. Los reyes daban testimonio en el Antiguo Testamento de que Dios
era poderoso, de que Dios es poderoso, de que Dios tenía su palabra bien firme. Entonces tú y yo venimos a dar testimonio y alabanza a Dios por su obra que ha hecho por nosotros. Dice verso 7, he aquí viene con las nubes y todo ojo le verá. Y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Entonces, la revelación de Cristo incluye su segunda venida. Como dijimos al principio, las cosas que fueron, las que estamos viviendo y las que habrán de venir. Y la segunda venida de Cristo aquí la presenta como una venida donde Jesús va a juzgar a las naciones. Los que rechazaron a Cristo harán gran lamentación. ¿Por qué? Porque resistieron a su mensaje, resistieron al conocimiento de que la cruz de Cristo era suficiente para expiar sus pecados. Prefirieron sus malas obras que acercarse a la luz, que acercarse a Cristo. Entonces podemos ver que Jesús regresará por segunda vez. Verso 8 dice, yo soy el alfa y el omega, principio y fin, el que es, que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Fíjate cómo el Señor está usando la primer letra y la última letra del abecedario griego. Ahora, escucha bien, esto nos habla de que el Señor es el Señor de la historia. Él es el Todopoderoso, el principio y el final. Entonces sella esta presentación Juan declarando que Jesús está por sobre todo. Él es Señor y Él es Rey de Reyes. Verso 9 dice, yo Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en las tribulaciones, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Escucha bien, Juan fue inspirado por el Espíritu Santo estando preso en la isla de Patmos. Una isla aproximadamente de 16 kilómetros por 9 kilómetros. Es una isla pequeña. Ahí estaba recluido Juan por su fe en Jesucristo. Y él hace notar la disposición que siempre ha tenido Juan de pagar el precio de ser un discípulo de Cristo. Todo seguidor de Cristo debe de tener en su corazón la disposición de sufrir por causa del Evangelio si fuera necesario. Entonces, esta presentación de Juan eh, confirma el cumplimiento de una conversación que tuvo el apóstol Pedro y Jesús, siendo testigo Juan en el Evangelio de Juan capítulo 21, verso 20 al 25, y me gustaría que lo leyéramos todos. ¿Por qué? Porque tienen una conversación interesante Pedro y Jesús y nos hace ver cómo se cumplió lo que se habló, cómo cumplió Jesús su palabra en cuanto a la vida de Juan. Dice, verso 18, palabras de Jesús a Pedro, de cierto os digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió, sígueme. Bueno, los escritos antiguos, algunos historiadores, eh, hicieron saber que Pedro fue condenado a una crucifixión. Y cuando él es condenado, él pide ser crucificado al revés porque él no era digno de morir como su maestro. Entonces lo voltean al revés y vemos verso 20, la conversación dice, volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho, Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús, Señor, ¿y qué de este? Jesús le dijo, sí quiero que él quede hasta que yo venga, que a ti, sígueme tú. Bueno,
De todos los apóstoles de Jesús, solo Juan llegó a una vejez. Todos fueron martirizados y solo Juan fue puesto en la isla de Patmos, encarcelado, tenido como prisionero. Y vemos cómo esta conversación entre Pedro y Jesús viene cumpliéndose. Juan está en Patmos, anciano, conectado con el Señor, en el Espíritu. Vemos el verso 10, dice, yo estaba en el Espíritu, Espíritu con E mayúscula, quiere decir en el Espíritu Santo, en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Vemos cómo Juan estaba conectado con el Espíritu Santo y fue el Espíritu Santo quien le revela este glorioso mensaje. Apocalipsis es traído de parte de Dios para su iglesia. Verso 11 dice que decía, yo soy el alfa y el omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardis, Filadelfia y Laodicea. Ahora, este mensaje es dado a 7 iglesias, y estas 7 iglesias son 7 iglesias que fundó y que pastoreó el apóstol Juan. 7 iglesias que estaban distribuidas por Asia y eran iglesias obviamente creyentes en Cristo Jesús, si no, no serían llamadas iglesias. Y podemos ver que la aplicación de este mensaje tiene 4 variantes. ¿Por qué? Porque estas 7 iglesias representan 7 temporadas de la iglesia. Desde que Jesús ascendió al Padre hasta los tiempos presentes. También tiene la aplicación a 7 tipos de iglesias hoy en día y 7 tipos de cristianos hoy en día. Entonces, toda esta profecía de Apocalipsis es aplicable totalmente a nuestro diario vivir, fue aplicable en su momento y es aplicable a nosotros. Entonces dice el verso 12, y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro. ¿Qué simboliza los 7 candeleros de oro? Bueno, simbolizan las 7 iglesias. La iglesia de Cristo está puesta para brillar y ser luz en medio de la oscuridad. Y dice, y en medio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre. ¿Por qué escribe semejante al Hijo del Hombre? Bueno, porque Juan reconocía a Cristo en esta visión, pero a la vez era semejante porque no lo había visto en completa gloria. Fue semejante porque lo conoció, caminó con él, pero ahora lo estaba viendo en completa gloria. Por eso dice semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies. Bueno, el ropaje de Cristo en esta revelación que tiene Juan de Jesús simboliza el carácter de Cristo. Una ropa que le cubría todo. Quiere decir un completo carácter, un carácter completo que simboliza su esencia, su integridad, su realeza. Y luego dice, y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Verso 14, su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve. Esto nos habla de su sabiduría y de su omnisciencia, que todo lo sabe. Y luego dice, y sus ojos como llama y sus pies semejantes al bronce bruñido. Bueno, los ojos llameantes nos habla de eternidad. Y sus pies semejantes al bronce bruñido nos habla de inmutabilidad y de omnipotencia. Jesús todo lo puede. Omnisciencia, todo lo sabe. Omnipotencia, que todo lo puede. Y dice, refulgante como en un horno y su voz como estruendo de muchas aguas. Esto habla de una autoridad de mando. Esta es la revelación de Jesucristo. Entonces es importante entender que la revelación de Juan de Jesucristo es un Cristo glorificado que ha de venir por su iglesia. Verso 16, tenía en su diestra 7 estrellas y de su boca salió una espada aguda de 2 filos. Bueno, las estrellas pueden
identificarse como los 7 mensajeros a las 7 iglesias. Pueden ser los pastores de cada iglesia de Asia, o puede ser los ángeles guardianes de cada iglesia. Dice, y una espada aguda de 2 filos. Bueno, Hebreos 4:12 dice, porque la palabra de Dios es viva y es eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y luego dice, porque le vi y caí muerto a sus pies, y puso su diestra sobre mí diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último. Me encanta cómo Juan dice que lo vio y cayó como muerto. Nadie puede tener un encuentro con Jesús y quedar igual. Nadie. Y dice, no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Cuando Cristo murió en la cruz y resucitó al tercer día, Él le quitó toda autoridad al enemigo. Entonces, hoy la vida y la muerte están en poder de Cristo. Y luego dice, verso 19, escribe las cosas que has visto, las que son y las que han de ser después de estas. El misterio de las 7 estrellas que has visto a mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Los 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Este capítulo 1 nos muestra una revelación de Cristo en gloria. Y esto nos tiene que llevar a entender que después de una revelación de Cristo, entonces viene un entendimiento de lo que es la iglesia. En el capítulo 2 vamos a ver este mensaje a las 7 iglesias. Y es un mensaje que nos va a hablar a cada persona en lo personal, a cada iglesia, y vamos a entender muchas cosas de lo que Jesús quiere. Entonces, tú y yo hemos entendido que esta revelación de Cristo nos lleva a recibir el mensaje como iglesia. Todo comienza con una revelación de Cristo. Todo comienza con una relación con Jesús. Entonces, Mateo 16, 14 al 18, quiero terminar con esto. En una ocasión Jesús le preguntó a sus discípulos qué pensaban ellos de quién era Él. Dice, ellos dijeron, unos Juan el Bautista, y otros Elías, y otros Jeremías, y algunos de los profetas. Y Él les dijo, ¿y vosotros quién dicen que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Cuál es el inicio de la iglesia? El inicio de la iglesia es la revelación de que Jesús es el Señor, es el Mesías. Entonces, cuando Jesús hace esta pregunta, ¿quién dicen que soy yo? Pedro contesta, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Bueno, sobre esta confesión yo edificaré mi iglesia. Entonces es interesante esto, que el capítulo 1 es una revelación de Cristo que nos va a llevar a entender nuestra misión como iglesia, nuestra actitud que debe de tener como iglesia. Entonces yo te invito a que te prepares todos los miércoles a estudiar Apocalipsis con el entendimiento que estamos siendo enseñados por el Espíritu Santo para una mayor y profunda revelación de quién es Cristo y qué somos en Cristo y lo que espera Cristo de nosotros en estos tiempos. Entonces, Dios te bendiga. Vamos a orar y yo te invito a que te pongas sobre tus pies, por favor. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te pedimos que a través de Apocalipsis podamos ser mayormente enseñados de lo que tú esperas como
de nosotros como iglesia y que se revele tu carácter en nuestras vidas. Padre, que en el nombre de Jesús seas glorificado, que a través de Apocalipsis podamos ser fortalecidos en fe de las cosas que habrán de suceder, que principalmente es tu venida, es tu regreso. Señor, es tu salvación en nuestras vidas. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. No me quiero ir sin antes invitar a todos aquellos que están viéndome, que necesitan un Salvador. Reconoces que has pecado, reconoces que necesitas a Jesús. Yo te invito a buscar a Jesús. Tú puedes ser la iglesia de Cristo, tú puedes ser parte de la familia de Cristo, tú puedes ser un hijo de Dios, porque la palabra de Dios dice que todo el que cree recibe el derecho de ser hijo de Dios. Esto lo dice el Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 11. Entonces yo te invito a creer en Cristo en esta noche, a abrirle tu corazón para ser transformado, para que Él cambie tu vida, para que el pasado quede atrás y seas nueva criatura, solo en Cristo Jesús. Repite esta oración después de mí. Señor Jesús, pido perdón por mis pecados, te entrego mi corazón, te pido que me laves con tu preciosa sangre. Hoy reconozco que he pecado, Señor, y te entrego mi vida para que tú la guíes. Señor, cámbiame, transfórmame, cambia mi familia. Sé tú, Señor, el que haga una nueva obra en mi vida, en el nombre de Cristo Jesús. Te damos gracias. Amén. Dios te bendiga. Nos gozamos contigo por haber hecho esta oración y declaramos bendiciones abundantes sobre todos y le pedimos al Señor cada momento que sean fortalecidos en su fe y que puedan levantarse cada día con la esperanza de que Cristo está en nosotros, que Cristo ha de venir y Cristo ha de cumplir cada palabra que Él nos ha dado. Dios les bendiga, estamos despedidos. Gracias.